Amigos, ¿cómo estamos? Danos un tema, de regreso con ustedes. Y bueno, hoy les tengo una sorpresa. Nuestra querida amiga ha regresado. Hey, I'm back. Yes, bueno, ya saben, Leticia Naya, Patricia Rodríguez. Aquí en Danos un tema, como cada miércoles a las 7 de la noche. Pati, bienvenida de nuevo. Gracias, Letita. Estoy emocionadísima de estar con ustedes nuevamente. Varias veces te mandamos saludos. Sí. Mavi y yo decíamos, Pati. Y Pati invernando, Dios santo. De viaje, sí, invernando. La niña, que pero qué bueno, Pati, qué bueno. Sí, muy contenta, de verdad que sí, tuve unos meses muy ocupados y ya ahorita finalmente estoy así como que regresando otra vez al mundo. Qué bueno, amiga. Antes de que se caiga la última hoja y me desaparezca por el invierno. No, la vamos a, nos vamos a jalar otra vez a Patricia, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes, verdad? Sí. Bueno, antes de irnos, Pati, a nuestro programa y a nuestro tema de hoy, me gustaría darles el recuerdo de que estamos en Facebook, ahí es donde hacemos las notificaciones, en Instagram y en YouTube es donde hacemos los videos, los ponemos cada miércoles a las 7 de la noche en la Ciudad de México o también hora de Denver. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos platicas qué vamos a hablar hoy? Ay, pues fíjate que vamos a hablar de un tema súper interesante. Me dan nervios porque también de repente uno nunca sabe lo que va a salir, así es que a ver, disculpo de anticipación, pero vamos a estar hablando de los padres que están ausentes en la vida de sus hijos, ya sea por divorcio o por las circunstancias. O más bien cómo podría ser un divorcio con hijos, ¿no? Un matrimonio una separación. Que se separa o una pareja que se separa y que tiene hijos, ¿no? Exactamente. Hijes. Porque puede ser de todo. De todo. Bueno, pues, es muy interesante, ¿eh? Ay, me apasiona este tema. Vamos a lo mejor a mencionar vidas personales, no se preocupen, no vamos a decir nombres para evitar problemas. Este es el momento de decir, mira, este y este y este. Vamos a sacarle los trapitos a la gente. Imagínate. No, esto se llamaría deja pago el teléfono. Ahorita empiezan las llamadas. Bueno, pues yo te voy a platicar rápido. Yo vengo de una familia de divorcio. Yo no me he divorciado. No es el plan, ¿verdad, Damián? O al menos no me han divorciado allá. Ay, no mandes esa vibra al universo. No. Como dicen, lo niego, ¿no? Lo cancelo. Cancelas. No. Pero sí vengo de una familia en donde hubo mitad papá ausente, mitad no, y pero aquí hubo el papá de crianza, como llaman, y el papá biológico. Entonces hay un montón de cosas que yo puedo platicar por ahí, pero ahorita vamos a hacerlo poco a poco como va saliendo. A ver qué va saliendo y pues yo en mi experiencia, como ya todos saben, yo creo que ya todo el mundo sabe, me divorcié muy jovencita y me ha tocado ser la madre de mi hijo y hemos pasado por muchísimas cosas. Es interesante traer esa perspectiva también al tema, va a estar muy interesante. Bueno, pues vamos a darle con todo. Sí. Bueno, yo creo que podemos empezar a decir que a veces en un matrimonio, en una pareja, hay diferencias, ¿no? O sea, de repente hay un momento en el que ya no se encaja. Y hay gente que prefiere separarse. Hay gente que prefiere ir a una terapia de pareja y tratar de resolver su relación. O incluso la misma terapia les ayuda a tener una separación saludable, ¿no? Menos tóxica, menos agresiva. Porque si no, pues ya terminan en la corte y bueno, ya se vuelve ahí un teje-maneje, ya hay mucha gente incluida, hasta el abogado y vete a saber, ¿no? ¡Qué horror! Sí, mira, es que qué dolor de cabeza nomás de imaginarme todo eso, pero desgraciadamente pasa con mucha frecuencia, que los papás no se ponen de acuerdo en lo que ellos piensan que es mejor para los nenes y los niños terminan muy afectados y ahí es cuando hay que traer la ayuda de profesionales, gente que pueda ayudar. Pues sí, y bueno, yo de las cosas que estuve escuchando, había un señor que decía, pues se da como muy fácil decir, pues ya nos divorciamos y todo, y tratan de no enfrentar, pero bueno, hay un momento a lo mejor en el que yo no he estado en una situación y yo no puedo decir, sabes que ya, pero sí hay momentos en que, bueno, obviamente una vida de pareja tiene sus puntos débiles, hay un momento en el que no estamos coincidiendo y en el que
evidentemente pues las cosas no van bien, pero yo creo que una buena comunicación hace que se pueda manejar bien la relación y como estoy diciendo, no tienen que a fuerza quedarse juntos, se pueden separar, pero entonces ya una forma más amigable, ¿no? Más Entonces, diplomática. pues sí, amigable más bien, porque luego se andan aventando hasta el caso. Y fíjate que es bien interesante nosotros hablar de este tema de este lado y decir, es que la comunicación es tan importante, pero fíjate que muchas veces cuando estás a mitad de la tormenta, eso es en lo que menos piensas. Se vuelve una competencia, se vuelve, es que tu mamá, es que tu papá, es que todo, y se nos olvidan los niños. Yo, por ejemplo, en mi experiencia fue una de las razones por las cuales tomé la decisión esa difícil decisión, porque el divorcio es algo serio, pero yo me acuerdo que, bueno, nos casamos muy jovencitos y teníamos un bebé, yo tenía que 24 años, mi bebé tenía 4, iba para 5 años cuando nos divorciamos. O sea, lo tuviste como a los 19. A los 19, sí, a los 19, eso era un bebé chiquito que no sabía qué estaba pasando, lo único que él veía... ¿Quién era el bebé, tú o él? Los dos éramos 2 niños, siempre dice mi hijo que hemos crecido juntos y pues es que la verdad... Nos ha tocado tormenta tras tormenta juntos. Pero fíjate que como yo quería que mi hijo no pasara por eso, yo creo que fue lo que me hizo tomar la decisión de hablar con su papá y decirle, sabes que esto no está funcionando, tenemos o que arreglarlo o buscar otras opciones. Y después de muchas conversaciones decidimos que separarnos era lo mejor. Pero fíjate que ahí es donde viene lo interesante, porque dice uno, no, es que él es el mejor padre para mi hijo, ella va a ser la mejor madre para mi bebé. Y cuando llegan ya esos momentos tan difíciles se te olvida todo. Yo me recuerdo que cuando nos separamos era tanta la tensión que yo podía ver cómo le estaba afectando a mi hijo. O sea, eran las peleas o los comentarios, y el pobre niño yo veía que como que se metía más dentro de él, más calladito, más reservado. Si no iba con su tía, iba con mi mamá o iba con mi tía, o el pobre niño andaba ahí mientras los papás trataban de figurar sus cuentos. Y me acuerdo que yo dije, es que mi hijo no puede pasar por esto, necesitamos una decisión. Y sí fue muy interesante, porque entonces en lo que yo pensé que era mejor era, sabes, que nos vamos de este ambiente y buscamos un camino, y ya separados vamos a buscar lo que es mejor para el niño. Claro. Y pues es cuando empiezas a realmente conocerte y conocer a la otra persona. Pues empiezas a negociar de alguna manera, ¿no? Sí. Porque yo creo que eso es algo que a mí me gustaría dejarle a la gente. Sí, claro. Porque realmente quienes se están divorciando, quienes se están separando, eres tú con tu pareja. O sea, antes de que nacieran los hijos, como dices tú, tú escogiste a esa persona y dijiste, ay, esa persona va a ser la madre o el padre de mis hijos. Bueno, eso sí, un poco planearon la cosa, porque hay quienes no, y entonces, pues, cásate, mijita, y bueno, y ahí te pones a conocer a la pareja en medio del embarazo, y luego pues termina también eso en caos. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero bueno, yo creo que lo que sí es importante es como tener en cuenta que los que se divorcian son los papás. Los que tienen la diferencia son los papás, no los hijos. Entonces, como dices tú, sí, efectivamente a los hijos se les afecta. Digo, aquí que estuvo Perla el otro día, que estamos platicando de la comunicación con los hijos, dice, es que hay esta expresión que tenemos, que no nos damos cuenta, pero que los hijos lo están absorbiendo. Entonces, aunque no haya estos pleitos en la casa, de todas maneras ellos lo siguen absorbiendo y lo siguen sintiendo, porque además los niños son esponjita, reciben todo, y eso, entonces, pues claro, está la parte de que nosotros estamos, como dices tú, estamos en una burbuja entre el teje y maneje con la pareja, y nos olvidamos de que tenemos personitas que dependen de nosotros, que de alguna manera fue nuestra decisión tenerlos y que estén en este mundo. Entonces, pues es nuestra responsabilidad de que estén bien también, ¿no? Entonces, digo, casos que me han tocado y bueno, aquí es donde yo no voy a nombrar, pero, por ejemplo, casos de ver que los hijos están viendo cómo los papás se pegan, se golpean. Estoy hablando golpes físicos, o se maltratan verbalmente, o están viendo cómo tratan mal a uno al otro, ¿no? Les dicen que son inútiles o cosas así. Yo creo que eso también hay que ver qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos, porque nuestros hijos sí aprenden de lo que uno les dice, pero realmente aprenden.
de lo que ellos están viendo, sí, sí, o sea, de lo que están aprendiendo. Entonces, imagínate que lleguen y vean que el papá le dio 3 golpes a la mamá, por ejemplo, o que la mamá le dice que es un inútil, el marido. Sí, fíjate, eso es justo lo que iba a decir. A veces ni siquiera hay golpes, pero las palabras tan hirientes de que, ay, tu mamá no sabe nada, o ay, tu mamá esto, y empiezan a menospreciar, a minimizar lo que hace la pareja, y los niños absorben eso. Una de las cosas que yo siempre he tenido presente es que independientemente de lo que pase en las relaciones, esa persona siempre va a ser el padre de mi hijo, o yo siempre voy a ser la madre del niño. Entonces, me acuerdo muy bien, fui a unas clases de cuando nos estábamos divorciando, y eso fue lo que se me quedó bien claro, que decían, nunca hables mal del papá del nene, porque siempre va a ser su padre, y cada vez que alguien diga algo mal de él, le va a doler en el alma. Y me acuerdo que yo siempre, de hecho en mi casa creo que todavía está, tengo una foto de su papá, y en su cuarto siempre había una foto de su padre, y digo, es que era tan importante, yo no quería que mi hijo tuviera esa imagen de su papá. Yo decía, es que ¿cómo le voy a robar la oportunidad de que él conozca a su padre como es? Y siempre era así de que muy calladita la niña, así protegiendo al nene. Y fíjate, bien interesante, cuando Luis tenía como 14, 15 años, me acuerdo que fuimos a comer a un restaurante X, no me acuerdo de qué estamos hablando, y me dijo, madre, muchísimas gracias por dejarme conocer a mi papá. Y le dije, ¿a qué te refieres? Me dijo, es que la imagen que yo tengo de mi papá es la que él me dio. Me dijo, no la que tú me presentaste. Y se me ha quedado tan grabado porque sabes que independientemente de nuestras diferencias, si nos hablábamos o no, de lo diplomático que éramos entre nosotros, el niño siempre les respetamos ese espacio. Creo que su padre hacía lo mismo. No recuerdo que Luis me haya comentado que su padre hablaba mal de mí. Ha de haber dicho, esa mujer está loca, pero... O a lo mejor preguntaba, oye, ¿con quién anda? ¿Con quién sale? Pero bueno, pero eso mira, es otra fíjate, cosa. pero eso es muy importante, porque el niño no llevaba ni traía. Eso es perfecto. ¿Sabes qué? Para mi mamá. Y yo creo que Luis siempre yo lo vi muy íntegro en esa parte. Centrado, yo siempre creo que vi esa parte en Luis siempre. Pero bueno, yo te voy a platicar mi caso personal, y eso es algo que recién acabo de vivir. Y yo no voy a hablar mal de nadie, porque al final pues eran los hechos que estaban pasando en ese tiempo. Vivir. Igual también a mi mamá le tocó vivir muy joven su experiencia de matrimonio y de hijos, y bueno, en ese tiempo ya sabes, no se podían divorciar, no se podían, todo este rollo. Entonces lo que haya pasado, pues mi papá tomó malas decisiones en su tiempo por X o Y, mucho tuvo que ver que eran jóvenes, y que como siempre, no voy a decir como siempre porque eso suena muy feo, pero en algunos, en la mayoría de casos, la mamá, como se queda por lo general con los hijos, es la que tiene que madurar más rápido. O eso es lo que dicen, que las mujeres maduramos más rápido, pero creo que tiene que ver con esa responsabilidad que al final tienes hijos, ¿no? Entonces mi mamá se queda con 3 hijos, ellos se separan por una y otra razón. Hubo cosas muy fuertes, y tan fuertes que las hubo, que entonces mi mamá dijo, bueno, pues ya está aquí, y ella pues le buscó aquí y allá, y salió con los 3 hijos, que yo soy la más chica, ¿no? En este caso. Conoció a mi papá de crianza cuando yo tendría como 2 años más o menos, y yo siempre lo vi como una figura paterna, y para mí fue toda la vida él mi papá. Pero sí había algo, yo creo que había algo de inconformidad en mi caso. Yo estuve buscando mucho esta figura paterna en muchas relaciones, y después también pasó que entonces por algo, yo fui invitada, él se vino a Estados Unidos, y entonces en ese tiempo yo estaba en la prepa, sí, habré tenido como 16, 17 años, y fui invitada a venir acá a verlo. Creo que antes ya nos habían dicho, pero bueno, en ese tiempo me invitan a venir a verlo, y lo vengo a ver y a conocer, porque bueno, yo lo dejé de ver, tenía yo como 5 o 6 años, muy chiquita. Entonces, para nosotros en la casa era el innombrable, literalmente, no se podía hablar de él, tanto por la familia como por en este caso, mi papá de crianza. No me gusta decir padrastro, porque suena muy feo, pero el papá de crianza, él tampoco lo aceptaba. Entonces era así como tratar de evitar hablar del innombrable, no fotos, no nada. Entonces fue así como borrón y cuenta nueva. Sabíamos que teníamos otro papá, pero nunca
nunca vimos algo, nunca se habló, no se tuvo esa figura paterna. Entonces para mí fue un rechazo, por así decirlo, por toda la información que yo tuve, porque no nada más era mi mamá, era mucha gente que hablaba, no, pues es que tu papá hizo esto, y tu papá hizo el otro, y tu papá acá. Entonces, pues te quedas con toda esta imagen, y lo vuelvo a ver, y entonces para mí fue así como un encuentro muy difícil, y bueno, yo desde los 17 años, pues lo veía seguido, venía cada año a verlo. Después decidí venirme para acá a estudiar a la universidad, al final no me quedé, me fui, pero bueno, no dejé de verlo, ni de estar con él, ni de tener contacto, entonces tuvimos una relación muy cercana, vamos a decirlo. Después él ya se va para México, bueno, yo me vengo para acá, ya estuvimos aquí un tiempo y luego ya se va para allá, y tiene la oportunidad de conocer pues allá, realmente reconocer a sus hijos y a los nietos, ¿no? Entonces estuvo muy cerca de los nietos, estuvo muy cerca de todo el mundo. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Cuando él primero fallece mi papá de crianza, entonces empiezan a salir cosas, o sea, como que ya se acepta hablar un poco más. Y después viene ahora sí él fallece este año y ya hace un mes que estuve por allá, pues me encontré con nos encontramos con un montón de papeles de él en sus cosas y fotos. Pero unas fotos que yo me quedé impresionada porque estaba la foto de la boda de mis papás. Oh, wow. Que yo nunca había visto en vida. O sea, porque siempre... Sí. Oye, era el que cortan las fotos, que lo dejen a la orilla para que lo corten. Sí, bueno, así fue, literal, ¿no? Yo nada más veía las fotos de mi mamá. Llegué a ver una o dos fotos de la boda de ella sola, pero ya verlos en conjunto y luego ver que había un par de fotos que ellos están compartiendo. Mi mamá estaba embarazada o estaba con mi hermano más grande, o sea, con todo esto. Y entonces fue así como un shock para mí. Sí, fue un shock porque fue un reencuentro, después de muchos años, o sea, casi que toda mi vida. Y él ya había fallecido, entonces fue reacomodar cosas. Sí, como si toda una vida hubiera estado así como atrás, en el background. Entonces, como conclusión nada más a todo esto de alguna manera, pues sí me tocó conocer a mi papá después. Eso lo agradezco, pero siento que yo te lo dije a ti, se lo he dicho a mucha gente, yo siento que yo le puse muchas barreras emocionales y de mi vida porque yo sentía que traicionaba a mi papá de crianza y a mi mamá, ¿no? Y la otra que fue muy fuerte fue que pues como que yo no le permitía que entrara a mi vida porque decía, bueno, tú fuiste un señor muy malo con mucha gente, entonces ¿por qué te voy a dejar? De alguna manera creo que fue eso. Entonces hasta hace poco que tuve mis terapias y todo esto que te he platicado, pues ya lo lloré, ya lo platiqué, ahora sí que ya hablé con él y todo esto y creo que lo tengo un poco más tranquilo. Pero sí, me pegó muy, muy fuerte. Yo te puedo decir que hasta ahorita puedo llorar. Entonces, a conclusión de todo esto, ¿qué es? Primera, lo que tú decías, no hablar de los padres. Que nosotros tengamos la oportunidad, como hijos o sus hijos, bueno, los hijos que estén allá afuera, que tengan la oportunidad, como dices tú, de conocerlos por ellos mismos, no por una tercera persona, porque la verdad sí, digo, a mí me pasó, yo puse un filtro horrible y era horrible tener dos versiones. Es que te robaron la oportunidad de conocerlo. Totalmente. Porque ya cuando tú estabas consciente, que lo viste, que pudiste charlar con él, tú ya detrás ya traías otra imagen. Ya tenías esa imagen que te forjaron de tu papá y te privaron de y hasta eso. Fue prejuiciosa, porque yo entonces ya no tuve ese poder de no enjuiciarlo, pero de conocerlo mejor, y ya nada más me la pasaba, ay, no, es que mi papá hace esto o lo otro. Perdón, pero además es muy importante en la vida. Alguien me dijo que te decía, yo creo que para la salud mental de cualquier hijo de divorciado, uno tiene que dejar que los hijos conozcan a los papás. Sí. No, o sea, estoy hablando hombre o mujer, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, o sea, no importa cómo sea la relación, pero que la pareja sea, o sea, que sea conocida, porque volvemos a lo mismo, se divorcian los papás. Sí. O sea, los que dieron, o sea, los papás, pero no los hijos. Y la otra, o sea, dos cosas más. Para mí, cuando yo lo conozco, yo me empiezo a encontrar a mí misma. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí se pierde esa identidad, sí se pierde esa necesidad de conocer tus ancestros, tus raíces. Entonces, cuando te encuentras con ese
esa imagen paterna te ayuda mentalmente a estar más tranquila. La otra, que yo creo que también es muy importante, así el papá, sea como sea, digo, a vista del otro padre, pueda ser, o sea, como dicen, es que es un violento, es un alcohólico, es un drogadicto, es un roba, yo qué sé, todas estas cosas negativas, como dices tú, vamos a darle la oportunidad a los hijos a que ellos los conozcan, a menos que estén, yo creo que en una situación de peligro, porque eso sí ha pasado, y creo que además hasta por eso los se van a juicio, ¿no? Para que entonces el juicio, el juez determine si es un lugar seguro o no para que los hijos puedan estar, pero uno no tomar esa decisión, decir, no vuelves a ver a tus hijos. Sí, no. Fíjate, una de las cosas también es que me hiciste recordar es el estar presente. Tener a los nenes, uno conoce a sus hijos. Uno sabe sus comportamientos, sabe sus reacciones, sabe cuando están contentos, cuando están tristes. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre puse mucha atención es cuando iba Luis a visitar a su padre, cómo regresaba. Y no era lo físico, era más sus reacciones, si lo veía contento, lo veía triste. A veces, sobre todo cuando era adolescente, las reacciones eran diferentes, veía comportamientos, y me acuerdo que sí le preguntaba al nene, oye, ¿qué estás bien? ¿Qué pasa? O si el niño no compartía nada, yo le marcaba al papá, oye, veo que el niño está pasando por esto y esto y esto y esto, ¿tú has visto algún comportamiento? Y fíjate que ahora que ya el joven es adulto, igual aún así, oye, ¿no has hablado con el nene? ¿No he hablado con él en semanas o en una semana? Usualmente es una semana, lo que a veces duró sin hablarle. Y le marco al papá y le digo, oye, ¿ya hablaste con él? ¿Le has mandado un mensaje? ¿Has escuchado de él? Sí, hablé con él el jueves. Ya como me da ese sentido de que está bien. De que está bien, pero yo siento que es bien importante estar presente. Claro. Independientemente si nos llevamos bien o no nos llevamos bien o lo que sea, porque son las subidas y las bajadas que lleva uno, es bien importante no perder esa comunicación, que de repente el papá puede ver cosas que yo no veo, y yo puedo ver cosas que él no ve, y si no las conversamos, ¿cómo vamos a poder ayudar a nuestro bebé que adoramos? Porque yo sé que lo quiere y yo lo adoro igual. Entonces es bien importante para los padres estar presentes. Bueno, y ahorita con lo que mencionabas era que el estar presente, pero además ser partícipe de muchas cosas. Bueno, la lista que estaba yo diciendo hace rato, la educación, ¿no? Porque normalmente el que se queda a vivir con los hijos es el que se encarga de la educación. Claro. Digo, me tocó ver en un par de compañeros de Lucien, del elementary, que por ejemplo se iban a casa del papá y el papá no revisaba los pendientes, porque ya ves que los viernes mandaban la lista de los pendientes, los libros, la tarea, lo que sea, la junta. Entonces, ahora sí que abren ese papelito, lo leen, si les da flojera, toman una foto y se lo mandan al otro papá, para que entonces los dos papás tengan esa comunicación y sepan, porque entonces llega el lunes el otro papá y ¿dónde está esto? Pues no sé, lo mandamos el viernes, pues es que no me dijeron, porque los hijos se quedaron en la otra casa, entonces ambos están en el mismo canal en educación. Sí, totalmente. La otra es conocer, como dices tú, conocer a los maestros, a los amiguitos, las actividades, que ambos estén presentes, es tan importante. No sé si tú has visto este video de un niño que es un obra de teatro, canto, algo así, que van a estar los niños y se ve que van llegando los papás. Entonces hay un niño que está buscando a su hijo y que porque tendrá como 6, 7 años el niño, y cuando ve a sus papás, así todos se emocionan. Entonces, la importancia de que estemos allí. O sea, ustedes no se llevan, no importa, pero los hijos tienen que ver que está uno allí porque son la vida. O sea, en este momento, en ese momento de crianza, somos el universo de los hijos. Para los niños. Pero fíjate que bien interesante, me hiciste pensar en algo, que no necesariamente los padres tienen que estar separados para que estén presentes. Me ha tocado, esa es otra. Me ha tocado casos que de repente
los padres están casados, llevan años casados, pero están ausentes. No están ahí, ya sea por el trabajo, trabajan muchas horas y podemos hablar de ambos, ¿no? Sí, de padre, madre. Padre, madre, padre, o sea, sí, que están tan ocupados con sus vidas, siendo ser humanos, que se les olvida que hay un pequeño ser humano ahí que está buscando ayuda con la tarea, o ese eye contact, ese contacto visual cuando están enfrente en el festival, o esa carita de emoción cuando metieron ese gol y voltean, y si no están ahí, eso duele muchísimo. Duele. Yo, a mí me ha tocado ver así casos que el padre está en el sillón. O sea, es el padre del sillón. Sí, y los niños. O del periódico. Sí, bueno, antes era del periódico, ahora porque también el social media. Pero que los niños están ahí, papi, o mami, y nada, que los pelan. Y imagínate el dolor que siente ese pequeñito. Claro. Cuando pues, ¿qué información estás dando? Sí. Volvemos a lo mismo. Padres ausentes. Y no precisamente, como dices tú, que se han divorciado separado, sino que es el papá del sillón, o el papá de la televisión, o el papá o sea, y me refiero a cualquier género, no importa si es mamá, papá, o como les digo. Sí, de todo, pero... Porque si me ha tocado, digo, no, donde, ya ves que estoy trabajando en las albercas de Denver, entonces, pues a veces nos toca que hay niños, menores de 4 o 5 años, tienen que estar al alcance de la mano de un papá. Sí. Bueno, pues ves a las señoras acostadas en el sillón, así con y el niño por allá, jugando, y está volteando a ver a qué horas la mamá le va a hacer caso. Sí. Y la mamá, sí, mijito, sí, ahorita. Vaya. Sí. Entonces, o sea, apaguen el teléfono. Sí. Y póngale atención. O sea, los hijos no son responsables de estar aquí. Ajá. Y nosotros sí lo somos. Haya sido como haya sido, si fue accidente o fue planeado. O sea, pero ya están aquí. Entonces, tomen responsabilidad, ¿no? Sí. Y fíjate, ahora, bueno, dime tú. No, que bueno, lo que estábamos hablando también hace rato, que a veces pasa que los papás entonces se divorcian o se separan, y entonces empiezan a querer llevar una vida. Entonces vamos a decir que quieren ser papás, quieren ser papás y al mismo tiempo quieren ser solteros, seres humanos y quieren salir y vivir, tomar y hacer mil cosas. ¿Y qué pasa? Entonces, otra vez volvemos a dejar a los hijos como segundo plano. Y se va entonces, digo, las historias estas que estamos platicando, ¿no? Bueno, este fin de semana te toca ver a tu hijo, bueno, o a tu hija, ¿no? Y entonces ahí van, se los llevan. Y entonces, pues, ahí se los van, se lo dejan al hermano, la prima, la tía, o traen a los otros hijos del otro matrimonio y le ponen más atención a los otros que al hijo del que tenían anteriormente. Entonces se sienten relegados. No, es que es súper difícil. Y yo creo que es más volvemos otra vez a la comunicación, es un ajuste, porque yo me acuerdo al principio con nosotros, el nene estaba chiquito, 5 años, yo quería tenerlo conmigo, y el papá también yo creo que se preocupaba, pero siempre me acuerdo que era como una negociación, de que sabes que el nene se va a ir este fin de semana contigo, y creo, fíjate, ahora ya viéndolo, ya la sabia Patricia, no teníamos un plan bien detallado, porque me recuerdo que hubo ocasiones en las que pues la niña ya tenía planes, que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro, y el papá se quedaba con el nene y me marcaba mitad de fiesta o donde yo estuviera, porque el nene no se sentía bien, o el nene tenía el otro, o que le tenía fiebre, o esto. Y yo creo que ahí es donde viene la inmadurez, que uno no sabe uno cómo reaccionar o manejar no teníamos un plan. Yo digo, esos berrinches tanto míos porque me estaba dando la fiesta, o de él porque dices, bueno, déjame dejar esto acá para ir a recoger al nene, era incómodo, pero yo creo que era la inmadurez, la juventud, que está uno tan jovencito, que quieres vivir y quieres hacer mil cosas,
y como padres jóvenes no sabes cómo balancearlo. Sí, yo creo que eso es difícil. Fue muy difícil al principio, pero ya con el tiempo se fue como haciendo más fácil. Yo creo que ya cuando dejas todo, cuando ya empiezas a procesar todo, el duelo de la separación, el duelo de lo que hubiera pasado, empiezas como a ver diferente, y es cuando siento yo que se empiezan a arreglar las cosas. Pero hay ocasiones en las que no se arreglan las cosas. Y se pone peor. Y ahí es cuando tienes que pedir ayuda. Yo soy fiel creyente de que la terapia es muy importante. Fíjate, el otro día, muy interesante, alguien me preguntó, me dijo, oye, ¿tú crees que si hubieras estado más madura te hubieras divorciado? Y fíjate que me salió algo que yo no sabía. Yo, en mi mente, yo nunca lo había pensado de esa manera, pero yo siento que a lo mejor si hubiéramos ido a terapia de pareja y hubiéramos tenido un poquito más de madurez, hubiéramos hablado, a lo mejor yo me siento así, tú te sientes así, les vamos a hablar, pero está uno tan joven que no sabe ni qué onda. Y digo, wow, pero imagínate, en ese contexto, si nosotros como adultos no nos podemos comunicar, ahora imagínate comunicar yo con mi hijo y el hijo con el papá, a veces es necesario tener ayuda, traer gente que nos asesore, que nos un guíe, mediador, una terapista, alguien que les ayude a que puedan llegar a facilitar esas conversaciones difíciles, sí, entre el niño y el papá, el niño y la mamá y los dos adultos, porque son 3 o 4. Pues de alguna manera eso es lo que pasa cuando terminan en juicio. Sí. Eso es lo que empiezan a ver, de que no, que me hizo y entonces empiezan a agarrar el chongo ahí en medio de todo el desmadre y hasta que ya el juez les dice, a ver, cállense y a ver, el escuincle se va acá y el escuincle, no sé, y es bien difícil, ¿no? Pero volvemos al mismo, yo creo que entonces hay que separar, aunque como dices tú, digo, estamos hablando de la teoría, pero ya la práctica es bien difícil, pero entonces si se sienten así, así que en esta cápsula que no saben cómo salir, pidan ayuda. Sí, es muy importante. Yo creo que es lo más fácil. ¿Quieres que lo dejemos aquí y nos vamos a una segunda parte? Sí, me parece bien. Bueno. Sí, claro, mucho que hablar. Sí, todavía hay mucho que hablar. Bueno, amigos, nos vemos para la segunda parte. Ya nos prometió que va a estar aquí para la segunda parte. Exactamente, claro. Bueno, pues nos dejamos. ¿Qué les parece? ¿Le llamamos hijos del divorcio, hijos de la separación o de padres ausentes? ¿No? Sí, bueno. Padres ausentes. Padres ausentes. Sí, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Danos un tema, ya saben, Facebook, Spotify, Instagram. Empiezo otra vez. Ok. Ya saben, amigos, Facebook, Instagram y YouTube, a donde van a poder ver todos los videos y ahí les vamos a avisar cuando salen los siguientes. Nos vemos la próxima semana con su amiga. Nos vemos pronto, Patricia Rodríguez y Leticia Anaya. Danos un tema.